Bueno, vamos a continuar ahora con el próximo invitado, que es Felipe Silgado. Nos acompaña desde KPMG en Colombia. Felipe, ahí te acabé de hacer co-host. Y la charla con Felipe va a ser acerca de consideraciones de ciberseguridad para el 2022. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Edgar, por tu invitación y bienvenidos todos. Aquí pues muy alegre y contento de estar acompañándolos en este evento. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos pues que la charla sea de su total agrado y muy atento pues al final a resolver las dudas, las preguntas, lo que quieras que revisemos. Excelente. Me encanta tu sala, muy chévere, muy bonita. Felicitaciones. Bonita, ¿cierto? Gracias, sí. Tu presentación, tu charla acerca de consideraciones de ciberseguridad para el 2022, y habla acerca de los cambios que causó COVID-19, y ahora viene el Omicron, que como que no va a soltar mucho las riendas. Entonces, interesante esta conversación, así que bienvenido a Tactical Edge, Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto. Edgar, digamos, acá es un poco analizando lo que viene, digamos, que ha pasado durante el tiempo de la pandemia. La firma pues ha desarrollado como una serie de análisis y conocimiento y ha emitido este reporte con estas consideraciones y sí es importante tenerlas presentes. No tanto habla de las tendencias en temas de ataques, sino realmente es lo que debería considerar un oficial de seguridad, un CISO en una organización para pues hacer una buena gestión en esta siguiente época, digámoslo así, del mundo y de la evolución tecnológica. Entonces es más que todo enfocado, pues digamos, en ese aspecto. Eh, Nosotros, pues digamos, lo que hemos visto es un poco como cuáles son los temas que se deberían tener presentes, hacia dónde debería estar evolucionando un poco el tema de ciberseguridad en este siguiente año. Nosotros hacemos normalmente este tipo de informe cada 2, 3 años, estamos sacando uno nuevo, digamos, como conforme como va cambiando un poco la dinámica de la tecnología, amenazas de ciberseguridad y demás. Entonces, pues voy a arrancar aquí un poco pues de mi hoja de vida y esto, como creo que este material lo van a tener, entonces voy a pasar un poco más rápido esta lámina. Y pues voy a comenzar con una pequeña introducción, probablemente ya algunos aspectos los hayan revisado, voy a tratar de pasar muy rápido este punto para irnos al otro, pero sobre todo es el contexto que nos llevó a llevar este análisis y a emitir estas consideraciones para el siguiente año. Entonces, pues primero, pues de dónde vienen los ataques y si, digamos, los ISOs están logrando dormir tranquilamente, que es un punto, digamos, hoy álgido que ha estado resultando y que, pues, digamos, nos lleva a los factores y a entender que, pues, solamente hay ataques desde dentro y ataques desde fuera. Los ataques externos, antes en millones de intentos, pues, son muchísimos más que los internos. Sin embargo, pues, los internos causan un daño mucho más grande. Y normalmente, pues, por empleados que no están contentos, terceros que están trabajando para nosotros, sobre todo, digamos, en este tema de terceros en términos de la pandemia, pues ha crecido significativamente. Las empresas han tenido que salir a buscar ayuda a terceros para implementar temas tecnológicos, hacer su desarrollo tecnológico, poder trabajar de manera remota, entre otros factores, y esto ha llevado pues a un incremento más grande de las organizaciones a trabajar con terceros. Entonces, esto, digamos, es uno de los puntos a tener en cuenta y es una de las consideraciones que vienen también un poco más adelante. Tenemos algunos datos estadísticos sin entrarnos, digamos, en muchos detalles, pues, digamos, sobre todo el tema de ransomware ha sido uno de los ataques que han estado creciendo, de las amenazas más grandes que tenemos en este momento y digamos lo que comentaban un poco ahorita cerrando la charla anterior del Log4j, pues es otro de las vulnerabilidades que están llevando a que estos ataques también se sigan materializando, incluso con un efecto mucho mayor por el cómo está dándose esta vulnerabilidad en el mundo. Entonces, pues esto, digamos, nos lleva a diferentes aspectos. Acá, pues, algunos temas de ataques que están ocurriendo también que tienen que ver con pues, los que vienen pasando hace un tiempo atrás de phishing, de temas de malware, de uso indebido de privilegios.
El otro tipo de ataque que está ocurriendo mucho también, que es el del compromiso, digamos, de correo corporativo, que ese, pues, también nos está llevando a tener otra serie de problemáticas más enfocados en temas de fraude, pero pues que digamos también es uno de los ataques que ocurre hoy en día. Brechas, digamos, que vienen ocurriendo también, que año tras año siguen y siguen aumentando, siguen creciendo. Aquí, pues, digamos, algunas de las que nos han estado ocurriendo en el mundo en los últimos años, últimos dos, 3 años, o incluso más en algunos casos, de las que son más conocidas como la de Target, incluso la que tuvimos hace poco acá en el país con el DANE, que es pues, una entidad que maneja datos de todos los ciudadanos colombianos, y donde tuvo pues, un ataque con una afectación grande. Y aquí pues estamos hablando de días en donde tuvieron ese impacto a partir del ataque. Entonces, en el punto ahí, la pregunta que se nos plantea no es tanto si será que me van a atacar, si yo seré interesante o no, sino cuándo nos va a ocurrir. Entonces, en la medida en que yo esté más protegido y preparado, nos va a llevar esto a que el día en que alguien esté intentando contra mi organización hacer algún tipo de ataque, pues seguramente vamos a estar preparados, a tener los controles, los procedimientos, las personas sensibilizadas y a responder de una manera más efectiva. Algunos otros informes, digamos, también nos muestran que ahí, pues, el tema de amenazas internas han estado creciendo o ocurren muchos incidentes en donde hay, digamos, de alguna manera participación intencional o no intencional de alguna persona dentro de la organización. Entonces, alguien que por descuido pronto abre un correo o alguien que por descuido baja un archivo y lo abre y resulta que tiene malware, o alguien que intencionalmente quiere trabajar en hacer algún tipo de afectación a la organización. Esto, pues digamos, entonces es parte de la problemática que existe hoy en día y de lo que estábamos viendo antes. Bueno, nosotros también, digamos, a nivel de firma, emitimos un informe anual, que es una encuesta que se hace a los CEOs, digamos, a nivel mundial. Esta encuesta se liberó ahorita en agosto de este año y, pues, digamos, también nos trae algunos insights interesantes para tener presente en temas de ciberseguridad. El primero es que, digamos, en el foco de algunas industrias a nivel de los CEOs, nos indica que va a tener un foco a nivel de ciberseguridad en el próximo año. Entonces, en sector tecnología, el 31% de los CEOs dicen, me voy a enfocar en ciberseguridad el próximo año, es decir, a darle más foco a este tema. De telecomunicaciones, el 32% y de bancos, el 17%. Es decir, que de todas maneras hay un interés bastante importante en diferentes sectores en dedicarse a trabajar temas de ciberseguridad. El 79% indica que va a proteger lo que son las defensas y el trabajo con la cadena de suministro y los terceros, que este es el punto justamente con el que conectaba ahora en el slide anterior, porque pues es parte de lo que viene sucediendo. Estamos trabajando con más terceros y pues esas protecciones de los terceros también deben ser, digamos, revisadas y garantizadas de alguna manera o trabajadas para disminuir el nivel de riesgo. Y el 75% indica que pues, se debe tener una estrategia de ciberseguridad, digamos, fuerte para poder generar confianza, algo que sea, digamos, más estratégico. Y, pues, digamos, otro punto que es interesante dentro de este informe es que el ranking a nivel de los riesgos, que eran los riesgos más relevantes para las organizaciones, pues pasó de cuarto lugar a primer lugar el ranking del ciberriesgo. Es decir, que antes tenía, digamos, un poco menos probablemente de percepción de los CEOs como algo más relevante. Y en este último, que analiza obviamente gran parte del tiempo en que estuvo casi desde que inició la pandemia, era cuando arrancaba, digamos, este corte del análisis. Entonces, pues siempre es interesante ver cómo los mismos CEOs ya están percibiendo como este riesgo como uno de los más críticos, y los otros dos pues, son el cambio climático y los problemas asociados a la cadena de suministro. Entonces, es solo como para mostrar que esto pues está en cabeza a nivel mundial, no es un tema particular de un país u otro, o de un tipo de compañía u otra, sino que es a nivel mundial una tendencia. Un poco hacia adelante en algunos otros puntos, y para terminar ya, digamos, casi ya este capítulo, es como algunos de las principales amenazas que vemos que van a seguir creciendo en el siguiente año. Entonces, pues temas de ransomware y a medida que salgan más vulnerabilidades como esta última que salió, pues esto va a seguir incrementándose de manera significativa.
filtraciones de datos, malware, spear phishing, el ataque del BEC que comentaba un poco, y ataques pues, de negación de servicio que también vienen creciendo en algunos tipos de organizaciones que se han visto afectadas. Entonces, bueno, a nivel de lo que son las consideraciones, entonces entrando un poco más a revisar en detalle, tenemos primero, bueno, nosotros habíamos generado en el 2019 otro informe de consideraciones que se veían, bueno, se generó en el 2018 para el 2019, cuáles eran las que se deberían tener en cuenta, es decir, en un marco de hace 3 años. Entonces, aquí veíamos un poco la deficiencia que había en la industria, que digamos hoy en día esto es más grande, de profesionales de ciberseguridad. El otro es el utilizar la inteligencia artificial como un arma para hacer ataques, que es parte también de lo que viene ocurriendo hoy en día en los diferentes tipos de ataques de phishing y demás tipos de ataques. Se viene utilizando este tipo de tecnología, lo que tiene que ver con protección de la información y los datos, digamos, a nivel de privacidad, el fraude y el ciberriesgo, es decir, el crecimiento, digamos, en estos elementos, digamos, de más riesgo y fraudes en la organización, sobre todo dados por organizaciones criminales, la importancia de la gestión de identidades y accesos, que es un punto, digamos, muy relevante desde esa época y que todavía sigue siendo, y pues el phishing. Esas eran como los puntos, y alrededor de esto, pues lo que dábamos en su momento eran algunas recomendaciones hacia dónde moverse la organización. De estos, pues digamos, estamos manteniendo algunos, hay algunos que siguen teniendo relevancia, seguimos teniendo la problemática de las personas, de los equipos de seguridad, que no es fácil conseguir los profesionales. El mundo actualmente hacen falta más o menos o poco más de 2,5 millones de vacantes que no pueden ser llenadas a nivel de ciberseguridad por profesionales porque no hay suficientes en el mercado. Entonces pasa que se mueven y se mueven entre compañías, y es algo que está pasando hoy en día. Muchos se mueven entre compañías, pero no se logran, digamos, suplir estos espacios de vacantes que existen. A nivel de privacidad, como han ocurrido tantos incidentes que llevan a brechas, a fugas de información, pues entonces sigue siendo un tema que es muy relevante. Y a nivel de protección, sobre todo el tema de lo que tiene que ver con Zero Trust o confianza cero, el cual pues se busca que se enmarque mucho dentro del tema de IAM, de gestión de identidades y accesos. Entonces, por eso, digamos, estos temas los vamos a ir viendo ahora más adelante, siguen estando dentro de las consideraciones a tener presentes en los siguientes años. Es decir, que son temas que siguen en evolución y que siguen siendo parte de la agenda de los CISOs. Entonces, ahora para el 2022, pues sacamos, digamos, este nuevo informe, donde tenemos 8 consideraciones. Hay 8 temas grandes, gruesos, que son los que recomendamos nosotros empezar a trabajar. Obviamente esto se planea dentro de un marco de 2 a 3 años hacia adelante, como que esto debería ser el foco de agenda de los CISOs. Y pues, digamos, también está muy en tendencia sobre lo que viene ocurriendo, digamos, y hacia dónde se deberían enfocar. Entonces, la primera consideración pues habla de expandir la conversación estratégica de seguridad. Y aquí, cuando estamos hablando de expandir esta conversación, pues habla de ya no hablarle a nivel de costo y velocidad. Es decir, siempre si quieres ir más rápido a nivel de ciberseguridad, pues te cuesta más. Hay que poner otros controles, controles más rápidos, poner más gente a trabajar. Entonces, si pongo más gente a trabajar, es más costo. Entonces, siempre se está yendo mucho la conversación en las organizaciones a estos puntos. Entonces, ahí es importante que se lleve, digamos, el tema pues ya hacia más a una experiencia, digamos, a ver cómo le doy yo valor al negocio, un poco a partir de lo que estamos viendo en el tema digamos, de ciberseguridad, llevar hacia que sea un tema estratégico, que haga parte, digamos, de la conversaciones a nivel de la alta dirección. Aquí, pues digamos, entonces tenemos varios puntos. Pues uno es primero, pues el impulso que ha tenido la tecnología digital con el tema del crecimiento de la pandemia. Pues nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones se han vuelto más digitales, han salido más aplicaciones, hay muchas personas trabajando en remoto, entonces esto pues llevó a implementar ciertos procesos. Las organizaciones tenían muchos procesos manuales, tuvieron que cambiarlos a hacer procesos que funcionaran más de manera digital, para que pudieran seguir operando.
Y esto, pues, digamos, ha llevado a una evolución dentro del trabajo que ha tenido que estar haciendo el CISO dentro de su agenda de labores y de actividades del día a día. Aquí obviamente pues hablamos también de las violaciones de datos, de los ataques de malware que tienen pues obviamente un impacto y que han tenido impacto en organizaciones, algunas como el caso que comentaba un poco el Dani, pues que se han visto afectadas y que han llevado a estar varios días sin servicio. Otras organizaciones les ha pasado lo mismo, universidades, hemos tenido 2 casos de universidades también este año, son todos muy seguidos en términos de que sean, digamos, incidentes acá cuando no nos estaban ocurriendo antes, y por eso retomo el punto que comenté al principio, en donde el tema no es si me irán a atacar o no, sino es en qué momento. Entonces, siempre, digamos, y todo este foco de las consideraciones que se están planeadas hacia ese punto, incluso hacia el final tenemos una que habla un poco de lo que es la ciberresiliencia y donde es importante ese tema de resiliencia organizacional, porque es el que lleva a que se pueda construir realmente una fortaleza en la organización, una capacidad para poder reaccionar rápidamente ante los ataques y que no haya una afectación grande para el negocio. También, digamos, pues obviamente hay un panorama de riesgo que ha venido en aumento y cada vez más, pues obviamente también los mismos directivos y las juntas directivas están empezando a preguntarle a la organización y a los encargados de seguridad qué es lo que, digamos, está pasando, qué es lo que deberíamos hacer, estamos bien, estamos mal, cómo estamos realizando el trabajo. Y esto, pues, digamos, va a ser pues, ya una tendencia. De hecho, a nosotros nos han estado llamando bastante para ir a hablar con las juntas directivas, justamente por eso, que toca ir a ver un mensaje un poco, digamos, también de manera independiente, en decir es cómo está funcionando el mundo en este tema de ciberseguridad, qué amenazas hay, qué deberían tener en cuenta desde ahí hacia abajo, digamos, en toda la organización. Entonces, pues digamos, en este punto de expandir esta conversación estratégica, pues es importante tener presente, digamos, el punto de cambiar la conversación. Ya, digamos, el punto de ciberseguridad es que el CISO, el responsable de la seguridad dentro de la organización, pues debe empezar a actuar más con el negocio, digamos, dejar de hablar en este caso de temas de costos y de velocidad, sino volverse más estratégico, y es cómo la ciberseguridad puede habilitar la posibilidad de un negocio o la posibilidad de una interacción con los clientes. Y que pues digamos solamente los servicios se estén prestando sin interrupción, que los servicios estén pues digamos adecuadamente implementados y que se haya tenido en cuenta la seguridad y la privacidad incluso por diseño desde el principio, que esto es pues mucho también digamos de lo que se busca en tendencia, y es que no solamente es la seguridad como buscando la protección de los datos, sino también la privacidad, es decir, que yo tenga en cuenta los aspectos regulatorios incluso de privacidad desde el principio en el diseño de las aplicaciones, así como los de seguridad también. Y si yo hago esto desde el principio en el diseño, pues me aseguro cumplimiento, me aseguro una postura de ciberseguridad mucho más grande, y asimismo el cumplimiento regulatorio y de las políticas de la organización. Hay un punto, digamos, que es importante que ocurre en las organizaciones, y es que al final, digamos, si uno no empieza trabajando con esta filosofía de seguridad y privacidad en el diseño, desde el diseño, pues lleva al punto en que cuando ocurre un incidente, pues todo el costo asociado a clientes perdidos, inversiones o inversionistas, digamos, que también se van de la organización, la reputación, la imagen de la organización, litigios que ocurran en la organización por debido a los ataques, pues es algo que le va a costar más a la organización que empezar a trabajar con el tema, digamos, con la visión de ciberseguridad, de seguridad y de privacidad desde el principio. Ese, digamos, es uno de los puntos relevantes que se deben tener presentes. Y hay otro punto, digamos, que genera impacto en esto, y para poder ser un poco más estratégico, pues estaba comentando que había una falta, digamos, y todavía existe esa falta de profesionales de ciberseguridad. Entonces se deben aprovechar muy bien los recursos que se tienen a nivel de profesionales, y en esto, digamos, es importante ver si la automatización a nivel de procesos, pues ayuda a liberar un poco más de tiempo de los profesionales de ciberseguridad para que se dediquen a tareas más estratégicas, porque hoy en día
con falta, digamos, o con poca o nada automatización, pues lo que pasa es que yo me lleno de un ejército de personas al interior de la organización, haciendo una serie de tareas que pues, no se pueden hacer o no se hacen de manera automática. Y esto me lleva a tener una necesidad de tener más y más personas, porque entonces me tengo que implementar otras herramientas, porque hay otras amenazas, y entonces otras herramientas, y entonces otras amenazas, y me voy llenando de herramientas, y me voy llenando de personas, cuando, pues digamos, todo esto pues, se puede integrar y se puede engranar con automatización de tal manera que no tenga que dedicar todos los recursos, todas las personas solamente a trabajar en la administración y la operación, sino a volverlas más estratégicas, a participar con el negocio en las iniciativas, a estar trabajando en los proyectos. Entonces, esto, pues, digamos, es importante considerarlo, los temas, digamos, de herramientas de seguridad, no, digamos, no son solamente la automatización de utilizar herramientas solamente para evaluar, por ejemplo, vulnerabilidades, sino también la automatización en el cierre de las vulnerabilidades, que claramente no en todos los casos se puede, pero pues en muchos casos sí, las herramientas hoy en día ya están mucho más maduras y evolucionadas para hacer este tipo de cierre a nivel de vulnerabilidades, por dar un ejemplo de temas de automatización. Y lo otro es también en el ciclo de vida del desarrollo de software, en donde ya hoy en día uno puede integrar una serie de tareas que hagan de manera automática revisiones de código, escaneos de vulnerabilidades y si encuentra issues o de revisión de código de vulnerabilidades, pues no permite que el flujo de publicación de ese código fuente siga, sino que se tenga que hacer una corrección primero. Entonces, pero pues esas tareas se pueden estar haciendo de manera permanente con los equipos trabajando, digamos, hoy con metodologías ágiles, en donde cada 1 o 2 semanas se están sacando desarrollos y desarrollos nuevos, pues esto se tiene que automatizar, o si no tengo que tener nuevamente, pues muchas personas dedicadas de manera permanente a hacer estas tareas. Entonces, ese es como uno de los puntos. Y aquí, pues, digamos, planteamos algunas acciones claves para realizar que tienen que ver con este aspecto para el 2022. Entonces, uno, pues, es hacer la transición, digamos, de pensamiento, digamos, de seguridad tradicional, de que normalmente uno se enfoca en seguridad tradicional, en confidencialidad y disponibilidad, y mucho las empresas que prestan servicios, sobre todo en disponibilidad. Es decir, ese era como el requisito más grande, incluso cuando se iban a hacer temas, por ejemplo, de remediaciones de vulnerabilidades. Si esa remediación implica una indisponibilidad o puede afectarse, entonces se prefería no, esperemos, démosle largas un momento a una ventana más controlada. Hoy en día, digamos, eso pues ya no debería, digamos, ser el foco, sino cambiar un poquito esa mentalidad e irse a temas más de garantizar la integridad y la resiliencia. Y la resiliencia pues también se garantiza cerrando vulnerabilidades, implementando esquemas de protección, sensibilizando a los empleados, etc. El otro punto es involucrar a las partes interesadas que son claves dentro de la organización para, digamos, que hagan parte de esa estrategia. Entonces, es hablar con los directivos, con las personas del negocio que están implementando iniciativas del negocio, proyectos y servicios hacia sus clientes que participen y que estén sensibilizados con todos los temas de ciberseguridad. También, digamos, el otro punto importante es reformular, digamos, pensando en la alta dirección y cómo se relacionan cuando estamos hablando en este tema de riesgo empresarial o el riesgo organizacional, y más que, digamos, en el tema de gasto y de velocidad. Entonces, es ver cómo hacemos para que esas relaciones mejoren y no cómo hacemos solamente para decirle, si quiere más velocidad, pues le cuesta más, y que es como el mensaje. El otro punto, pues, es el tema de indicadores, que normalmente nos basamos mucho en indicadores y la tendencia en los equipos de ciberseguridad. Si bueno, definamos indicadores de desempeño y de riesgo que nos muestren que estamos haciendo las cosas bien, estamos mejorando. Sin embargo, esto, pues, digamos, solamente pensar en estos indicadores, pues es un valor muy que, digamos, se lleva a la tendencia, en algún momento se cumple y puedo estar perdiendo una visión más amplia del tema de ciberseguridad, porque solo estoy midiendo unos aspectos específicos que muestran estos indicadores. Entonces, aquí lo que se busca un poco es concentrarse más en temas de tendencias, de datos, de lo que está pasando a nivel de incidentes, temas, digamos, del manejo, de la gestión de amenazas internas y demás. Y el otro, pues, es establecer unas relaciones con las áreas, donde se busque, pues, sobre todo, aumentar la conciencia, que es uno de los puntos principales, y es por esa falta de concientización
las personas de negocio en su afán de llevar pues, los negocios y el tema hacia afuera de la organización con sus clientes y la falta de sensibilización, pues no tienen presente o no entienden que este tema de seguridad se debe contemplar desde el principio. Aquí, pues digamos, esto a la derecha van a ver en cada una de las consideraciones que hay algunos informes adicionales que hemos emitido, los pueden consultar en nuestro sitio web, pueden obtener más información acerca de estas diferentes consideraciones. Entonces, paso a la segunda. Aquí, pues esta segunda la hemos llamado logrando el factor X, talento crítico y conjuntos de habilidades. Entonces, aquí, digamos, es transformar un poco la postura del CISO de equipos y sus equipos, digamos, a ser personas que sean más influyentes. Es decir, que es justamente el punto que estaba conectando con la anterior consideración y es estar trabajando con las organizaciones, con los proyectos, con las personas del negocio, pero pues llevando el punto a que sean más sensibles, entiendan más acerca de ciberseguridad. Entonces, acá pues digamos hay un punto que habla, digamos, en este tema de logrando el factor X, en donde pues estamos viendo hoy un tema en donde se están hablando pues mucho, digamos, se habla entre las organizaciones y los equipos de ciberseguridad se dedican a la implementación de controles tecnológicos, pero digamos en temas de comunicación, en temas del trabajo conjunto pues, con las áreas de negocio no se ve, digamos, esto muy claramente. Tenemos el tema de la tendencia que comentaba un poco, aquí pues la llamamos nosotros como un desempleo negativo, es decir que no es que haya desempleo, sino que lo que hay es falta de posiciones, de personas que puedan llenar esas posiciones. Y pues esto lleva un poco a que la conversación al interior de las organizaciones sea un poco más estratégica. Y es cómo hacemos para aprovechar más los equipos al máximo, o sea, que no se les pueda sacar mayor provecho sabiendo que es un recurso que en este momento pues es un poco más limitado. Entonces aquí se busca un poco la mentalidad, un cambio de mentalidad de que estos equipos de ciberseguridad no sean tanto como implementadores o ejecutores, sino más influencers, es decir, más trabajo con las áreas de negocio, más estar sentado con las áreas de negocio, llevando las conversaciones a que, oiga, si aquí hay que incluir seguridad, miren esto, tengan en cuenta estos riesgos, mire, tenemos estas políticas, mire, hay esta regulación, hay que tenerlo en cuenta, trabajen más con las áreas de negocio. Cuando uno deja solo las áreas de negocio y empiezan a hacer contrataciones o desarrollos y demás, de aplicaciones y servicios, cuando le llega al área de seguridad, venga, aquí ya está para que hagamos una prueba, pues se da uno cuenta que eso no se tuvo en cuenta desde el principio. Entonces, la idea es que estos equipos de trabajo de ciberseguridad en las organizaciones, pues estén trabajando más con las áreas de negocio, más con los equipos de proyectos, de tal manera que se vuelva un poco más estratégico el tema y se aprovechen pues los temas de automatización, que son pues básicamente lo que va a llevar hacia adelante, digamos, probablemente en este momento en muchas organizaciones no esté pasando, pero seguramente si lo analizan y si lo van viendo en las implementaciones, se van a ir dando cuenta que esto es lo que va a llevar a que digamos, la seguridad se mejore, pero también pues haya un tema un poco más, una visión más estratégica de la ciberseguridad. Entonces, acá en este tema, pues un poco, y también en esta consideración, pues el punto de automatización es importante, hacer, digamos, todo el tema de analítica de datos, utilizar la inteligencia artificial, utilizar machine learning y, digamos, un modelo de monitoreo de controles continuo. Y este monitoreo, pues la idea es que sea también automático, no que una persona esté ya entrando, entonces miremos que está funcionando este elemento, este otro, no, pues para eso ya existen hoy en día una serie de herramientas que permiten hacer unas integraciones y tener este tipo de análisis y eso básicamente lo que se busca es que se haga de una manera continua a nivel de la organización. Y obviamente también esto hay que llevarlo incluso a los terceros, al ecosistema de terceros y partners y proveedores que tenga la organización. Entonces, en este segundo punto, que es importante considerar. Entonces, tenemos pues cambiar un poco la narrativa, dejar de hablar de tecnología y hablar de negocios. Es decir, no solamente, sí, es que para implementar este aspecto específico, esta tecnología que estamos implementando, ¿qué se requiere? Sino esto para que un negocio funcione o este negocio que se está buscando funcione, hay que hacer estos aspectos y son aspectos que se deben cubrir a nivel de ciberseguridad, no solamente tecnológicos. Ir, pues, digamos,
no limitándose a la definición tradicional, que era un poco lo que veíamos, sino construir relaciones con otras áreas, una red de socios de negocios internos, entonces personas que sean, por eso, digamos, hablaba un poco la consideración anterior, y en esta también de volvernos más influencers, más, digamos, influenciar a la gente, porque pues, lo que se busca es tener socios de negocios. Entonces hay personas que digan, sí, no estoy de acuerdo, cuando vayan a hacer cualquier iniciativa, digamos, desde la alta dirección, digan, acuérdense que primero está la seguridad y la privacidad, y entonces se tengan en cuenta esos aspectos desde el principio. Y en ver, digamos, dentro de todo el desarrollo de proyectos e iniciativas, escenarios basados en pensamiento, pruebas, capacidades de respuesta, de la función. Entonces, ahí, digamos, es llevar un poco más al tema desde el mismo desarrollo, de la misma concepción, digamos, de las ideas de negocio, pues todo lo que se debe tener en cuenta a nivel de ciberseguridad, qué pruebas se deben hacer, qué capacidades de respuesta debo tener para esos servicios nuevos. Pues un punto que digamos es relevante en todas las organizaciones, sobre todo las que tienen mayor regulación, es el tema de cumplimiento. Entonces hay que tener presente que pues el cumplimiento regulatorio, sobre todo las empresas pues, que tienen vigilancia, que tienen una serie de normas que deben cumplir, pues es más importante tener presente esto desde el principio, ser un evangelista, un apasionado en lo que hacen y motivar a las personas. Y esto también, digamos, en parte se logra trabajando con otras áreas. Esto no lo logra solo, digamos, en el área de seguridad en una organización, sino también trabajando con las áreas de gestión humana, con un área o un proceso que gestione el tema de cambio organizacional, en donde pues, se busque un poco también ese trabajo de sensibilización, de cambio de mindset internamente. Y finalmente, pues es llevar a que se adopte una postura en donde la ciberseguridad sea como parte del ADN de la empresa. Entonces, que ya esté concebido en que todos los procesos se hacen teniendo en cuenta ciberseguridad, así como en una época hubo un boom en donde todo empezó a ser calidad, 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 pues esto, y ahora todos los procesos son entonces, venga, tenemos procedimientos estandarizados, tenemos formatos, tenemos sistemas, tenemos revisiones, tenemos de todo, entonces lo mismo, pero digamos hacia el punto de ciberseguridad. Y aquí, pues nuevamente a la derecha ven algunos otros puntos que se pueden tener en cuenta a nivel de informes que hemos generado. Luego viene la tercera consideración, que es adaptando la seguridad en la nube. Entonces, pues hemos visto, obviamente, con todo este tema, sobre todo la pandemia, pues muchas organizaciones han tendido a llevar procesos, información y sistemas hacia la nube que han permitido, pues obviamente, llevar a cabo mejores procesos de negocio, que puedan operar, digamos, ya durante la pandemia y que se puedan mantener vivos, digámoslo así, como organización durante toda esta época que está ocurriendo en los últimos 2 años. Entonces aquí pues se habla un poco del tema, digamos, también de mejorar la seguridad en la nube con automatización. Es un punto, digamos, que está como muy transversal dentro de todas estas consideraciones, porque pues es debido justamente a que entre más trabajo haga yo para automatizar esto, pues eso me permite liberar tiempo para hacer otro tipo de acciones. Entonces, pues acá digamos el tema obviamente pues de adopción de sistemas en la nube, viene el crecimiento, viene siendo pues un punto que es relevante dentro de las diferentes organizaciones, pero asimismo también pues digamos con este informe de Aqua Security pues, que nos dice que el 90% de las organizaciones son vulnerables a brechas de seguridad por temas de configuraciones incorrectas en la nube. Es que esto ha llevado a una aceleración de implemento, pero pues no tengo en cuenta la seguridad desde el principio. Entonces, si se tuviera en cuenta la seguridad, pues primero aseguro toda ese, por decirlo de alguna manera, cascarón en la nube antes de subir información y empezar a usar procesos. Entonces, ese approach que se ha seguido, pues por el afán mismo que ha generado la pandemia, pues nos ha llevado obviamente a que las cosas se hagan muy rápido sin tener presente seguridad. Y eso lleva pues obviamente también a que haya brechas, ataques y problemas en las organizaciones. También digamos en el tema de personal, pues hay falta, digamos, que era lo que veíamos antes, de personal suficientemente, digamos, un suficiente personal disponible para hacer las contrataciones y demás. Pues entonces, claro, también hay falta de expertise en las organizaciones de personal que sepa de seguridad en la nube. Y en esto, pues digamos, hay un poco el tema, lo que se recomienda más hacia adelante es tener personal, digamos, no buscar personal necesariamente que venga con esta experiencia, sino el personal que conozca
de la nube, de cómo funciona la nube y cómo se implementa todo en la nube, capacitarlo a nivel de seguridad para que pueda hacer lo que son las correcciones de seguridad, implementar aspectos de seguridad en la nube. Entonces, si se tiene en cuenta esto, pues ahí es más fácil, porque alguien que ya conozca muy bien cómo funciona la nube, pues se le explica, oye, hay que asegurar estos y estos puntos, y dice, nada, si ya sé cómo es esto, aquí hay unas opciones, aquí está esto otro, puede llevar a hacer eso un poco más fácil. Y digamos, hoy en día, como hay infraestructura como código también, hay posibilidades, y eso, pues digamos, ya lo vemos en algunos sistemas de nube, donde cuando yo vaya a desplegar, por ejemplo, servidores, pues esos servidores cuando se creen, ya se creen asegurados. Entonces hay un esfuerzo inicial grande en el cual los equipos de ciberseguridad crean esas plantillas, crean ese cascarón de los servidores de manera se asegura con las configuraciones, con todo lo que se requiere a nivel de seguridad, y luego ya cuando se expliquen esas máquinas para instalar servicios o para poner a operar servicios, pues ya van a venir aseguradas. Entonces, y eso se puede hacer de manera automática, que es parte, digamos, como de los aspectos relevantes que hay que ir teniendo en cuenta. Y el otro punto, pues digamos, también han venido saliendo, pues digamos, de diferentes temas de ley de protección de datos, el GDPR, hay estándares como el de PSI, acá pues tenemos nosotros también nuestra ley de protección de datos, regulaciones que vienen de las diferentes superintendencias que vigilan a los sectores. Entonces, eso pues digamos también hace que cuando vayamos a pensar en algo en la nube, pues debamos tener en cuenta todas esas regulaciones. Acá, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que regula el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, pues también ha emitido, oiga, en estos países puedo poner información y en estos no. ¿Por qué en estos sí y en estos no? Pues porque algunos ya tienen unas fortalezas más grandes en Ley de Protección de Datos, vienen trabajando y por ende son países más maduros en la protección. Entonces, si yo pongo mis datos en alguno de esos países, pues seguramente va a estar mucho mejor protegido. Y esto, pues, digamos, cambia dinámicamente, ¿no? A medida que van creciendo los temas de seguridad en la nube. Lo otro también que se puede ver y que se puede trabajar a nivel de seguridad, pues son los sistemas que nos muestran, nos ayudan a gestionar una postura de seguridad. Entonces, en estas posturas de seguridad, pues lo que yo veo es, oye, ¿qué tanto tengo asegurado? ¿Qué tanto estoy cumpliendo? ¿Qué tantos estándares y mejores prácticas se están cumpliendo en mi nube? ¿Y qué debería estar haciendo? Algunos sistemas pues le entregan esto mucho más fácil y se dice, mire, usted tiene tanto por ciento de cumplimiento de lo que debería estar haciendo a nivel de seguridad y a nivel de cumplimiento, como el caso de Microsoft, que pues se lo facilita, o el caso, digamos, de AWS también, que tiene Trust Advisor, y entonces también le puede mostrar un poco el qué son, cuáles son las características de seguridad que tienen que estar cerrando. Y bueno, en otros casos, pues se pueden hacer unas evaluaciones siguiendo, digamos, guías y mejores prácticas. Entonces, esto es importante utilizarlo porque con eso uno puede darse cuenta, oiga, cuáles son los aspectos que me hacen falta para asegurar la nube y enfocar, digamos, en eso los esfuerzos. ¿Qué acciones entonces se ven un poco para esta consideración? Entonces, automatizar la seguridad, digamos, que es parte de lo que les comentaba. Ese es un punto relevante que incluso, nuevamente lo comento, está casi que a lo largo de todas las consideraciones. Construir un equipo de seguridad en la nube, que es básicamente, que acá lo que se recomienda es que venga de las, bueno, digamos, dice de las filas de desarrollo, pero pues puede ser de las filas de infraestructura o de las áreas que manejan la infraestructura en la nube, de tal manera que tengas como ya muy claro ese conocimiento de cómo opera. Poner, digamos, las responsabilidades operativas en un modelo que sea compartido, definiendo quién es el responsable de la seguridad en la nube y quién es el responsable, bueno, el responsable de la seguridad en la nube a nivel de los controles de seguridad que están implementados en la nube y quién es el responsable de asegurar, digamos, la infraestructura que se pone en la nube, que son como los dos puntos ahí que hace referencia a esta consideración clave. El otro es buscar pues una herramienta de postura de seguridad o utilizar las herramientas que están disponibles en la nube y pues construir el proceso de respuesta a incidentes que cubra esto. Digamos que ese es un punto importante y es para todas estas problemáticas que ocurren a nivel mundial y que día a día tenemos ataques y ransomware y brechas y demás que están ocurriendo, pues hay que tener un proceso de respuesta a incidentes que sea acorde con estas necesidades actuales. Bueno, pasamos entonces a lo que es la consideración 4. Esta la hemos llamado colocando la identidad en el corazón del Zero Trust o de cero confianza. Y acá, digamos un poco lo que les comentaba al principio,
lo que se está buscando, pues digamos, en mucho de la tendencia es a utilizar este tipo de arquitecturas de Zero Trust. Y entonces, pues digamos, eso mejora muchísimo la postura de la organización, pero digamos acá sobre todo la recomendación es utilizar lo que es gestión de identidades y accesos como el centro, como la parte o una de las partes más relevantes dentro de estos esquemas. Entonces, pues hoy en día, como ustedes pues lo han visto, lo han vivido, tenemos muchas personas que están trabajando en sus casas, desde la mesa, la cocina o la oficina, pues, es el estudio o es la sala, porque pues es en donde, desde donde pueden estar trabajando en remoto y que seguramente esta tendencia va a continuar porque muchas empresas pues mantienen sus esquemas de conexión remota y con estos nuevos variantes del COVID-19 que nos comenta incluso Edgar ahorita, pues claramente eso pues, nos va a llevar a que eso permanezca, digamos, estos esquemas. Entonces, ahí el punto importante pues es llevar a las organizaciones a estas implementaciones de Zero Trust y pues sobre todo basándolo pues en un modelo que sea fuerte a nivel de gestión de identidades y accesos. Y digamos que esto pues nos va a llevar obviamente a un esquema en el cual cuando las personas se estén conectando de manera remota, porque ahora pues ese perímetro organizacional antes yo lo controlaba muy bien y si la máquina estaba en la oficina, pues era claro que de aquí no sale y si se conecta entonces controlo el dónde se conecta, muchos temas digamos se controlaban, pero ahora pues esa máquina de la oficina que está en la casa se conecta al lado de cualquier otro computador o en cualquier red inalámbrica, porque no sabemos si es en la casa o en un café o desde donde está trabajando la persona, pues hay un montón de máquinas al lado que están también potencialmente llegando a ser un riesgo para la organización, porque pueden tener virus y estarle tratando de hacer conexiones, alguien puede estar tratando de atacar en el mismo café desde donde se esté conectando. Y pues obviamente han habido muchos incrementos de vulnerabilidades que han llevado a ataques de ransomware y que sobre todo se ataca mucho a las cadenas de suministro, a los terceros y a los partners, porque normalmente pues, son empresas que no tienen una seguridad tan fuerte como la organización que las contrata. No son tan grandes, no son tan fuertes y sus esquemas de protección no son tan amplios. En esto, pues digamos, también se recomiendan en parte hacer temas de automatización. Yo puedo tener aquí, digamos, temas para permitir o no permitir el acceso, para crear accesos o borrar accesos, digamos, de manera automática, que no tengan que ser procesos manuales en donde hasta que alguien de pronto mande un correo o entre a un sistema a hacer una solicitud, pues digamos, se habiliten o se deshabiliten los accesos. Y puede ser, digamos, a través de un sistema donde alguien entre y dice, ya no trabajamos más con este tercero y automáticamente se despliega un borrado de las identidades, por ejemplo, de los accesos que tenga, etcétera. Entonces, hay muchos aspectos, digamos, alrededor de la automatización que se pueden ir a realizar y que, pues, digamos, son importantes a la hora de hacer pues, todas estas implementaciones, sobre todo si se está pensando en una arquitectura de Zero Trust. Hay, digamos, otro punto que es importante y es que, digamos, espera que el acceso condicional provenga de la confianza y la seguridad que generen los dispositivos. Entonces, pues en este punto, muchas organizaciones pues le han dado los equipos a las personas. De hecho, tomen, lleves este equipo portátil o incluso muchos le han dado el desktop, el de escritorio, lleves este equipo para la casa, trabajenlo, pero otros han tomado las decisiones de decir, utilice el equipo que tiene en su casa, utilice el celular personal para estas conexiones. Y esto pues obviamente incrementa un poco el nivel de riesgo en la organización. Entonces, en este tipo de esquema de conexión de arquitectura, digamos, de lo que es el confianza cero, pues también se debe trabajar pensando en que esa es una realidad de hoy en día. Hoy en día las personas están utilizando los equipos de la casa, el celular personal, están utilizando otros elementos. Entonces, basados en eso, pues hay unas consideraciones clave, empezar, pues digamos, a experimentar con los temas de autenticación sin contraseña, eso, pues digamos, ya hoy en día existen las soluciones, las hemos visto, seguramente que en las charlas anteriores ya también han visto parte de esto, y es importante, digamos, empezar a tener casos de uso, para empezar a tener una aproximación más cercana a esta tecnología, asegurarse que el programa, perdón, de identidad tenga una base sólida de datos y análisis, es decir, también, pues, información que venga de las identidades, o tengo que hacer pues, data analítica, qué está pasando, desde dónde se está conectando, quién se está autenticando, está prestando una contraseña o no, porque esto es parte, digamos, de toda la fundamentación de lo que es confianza cero. Implementar pues solamente un esquema de confianza cero, que debería ser parte ya de las iniciativas que tengan las organizaciones que no hayan iniciado,
comprometerse a crear una experiencia sin fricciones, que es otro punto que también muchas veces el tema de poner tantos controles a los clientes cuando se van a conectar a un sistema, pues lleva a que las organizaciones y las áreas de negocio digan, no me pongan seguridad, quítenme eso, no me lo pongan. El cliente me dice que tiene que poner contraseña de 3 caracteres y entonces me está peleando porque son 3 y no 2 o 1. Entonces hay otros mecanismos hoy en día que sirven para esto y que ayudan a que no se generen estas fricciones. Automatizar la funcionalidad de seguridad, también que permite personalmente que los profesionales se dediquen a otras tareas más estratégicas y aceptar o adoptar, pues, digamos, el enfoque de confianza cero, entendiendo que eso es, digamos, es como es aquí, todo un viaje. Es decir, eso no es que yo de hoy a mañana ya tengo todo implementado y entonces me compré una solución y esa solución una vez se instale en el servidor ya queda funcionando todo, ¿no? Pues es todo un esquema, digamos, y un proceso. Pasamos a la consideración número 5, que habla de explotar la automatización de seguridad. Digamos, acá ya más el core en esta es el tema de automatización que venimos también un poco hablando, y que es importante, digamos, tener presente. Aquí, pues, básicamente el punto que habla es que hay muchos procesos manuales dentro de la organización en nivel de seguridad, y que, pues, digamos, así como para el negocio le ha traído muchos beneficios la automatización. Entonces hay procesos de negocio que se han acelerado, hay procesos de negocio que ahora funcionan mejor, que el cliente lo atendemos en vez de en días, lo podemos hacer o resolver o dar un servicio o un producto en horas o en minutos. Asimismo, pues, digamos, esta automatización ayuda a los equipos de seguridad. Pues, digamos, con los casos que hemos venido viendo, no voy a entrar en tantos detalles acá, pero, pues, digamos, si hay un punto de automatización que se viene trabajando mucho, que es el tema, digamos, de lo que tiene que ver en los ciclos de desarrollo, con lo que se llama DevSecOps hoy en día, que es, digamos, incluir todas esas actividades en el mismo ciclo de desarrollo, que es parte de lo que hace que esa dinámica de los equipos ágiles funcione un poco mejor. También, digamos, tener presente que, pues, ahorita utilizar tecnología de robótica es otra forma de automatización que también funciona muy bien en los casos digamos, de trabajos en seguridad o en áreas de ciberseguridad. Esto debería ser para automatizar tareas que sean repetitivas, que sean rutinarias y no las tareas que requieran más análisis de las personas. Entonces, no es que la automatización vaya a resolver todos los temas de ciberseguridad, no, hay que saber en qué punto se utiliza y de qué manera se aprovecha realmente. Tenemos aquí entonces cuáles son las consideraciones en este punto, pues adoptar ya un esquema más proactivo, es decir, empezar a mirar qué procesos puedo yo automatizar, sobre todo, pues, digamos, tareas que permitan liberar el capital humano, que es como lo que más se debería estar haciendo, y pues que se aproveche a generar capacidades cognitivas en la organización, aprovechar la tecnología y los expertos en automatización que hay en la organización. Entonces ya hay personas que conocen de automatización de otros procesos, tráigaselos al equipo o temporalmente y ayuden a automatizar tareas del día a día, tareas que estén haciendo los equipos de ciberseguridad que sean muy manuales. Incorporar, obviamente, pues, esto dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, superar los límites, digamos, de lo que ya se sabe que es posible y estar dispuesto, digamos, a fracasar, pero aprender, que es como un punto importante. Es que muchas veces se piensan que como esto va a resolver todos los problemas, en algún problema donde se quiere resolver con automatización, pues se da cuenta que de pronto eso no funcionó. Y donde se da cuenta que no funcionó, pues hay que entender, listo, aquí en este proceso, en esta función, en esta actividad no sirvió, hay que cambiarlo a otra. Y, pues, digamos, el último es digamos, sin llevar el punto de sobredimensionar las soluciones, ni llenarse, digamos, de herramientas, sino, pues, realmente buscar qué es lo que de manera más efectiva le puede servir a la organización. Pueden ser soluciones de automatización un poco más simples para ciertas tareas y eso libere de pronto suficientes personas para hacer otros puntos o proyectos más estratégicos. De la consideración 6, entonces tenemos ahora hablando una que habla de la frontera de la privacidad y es ya llevando, digamos, a este punto de privacidad que estábamos viendo, que es parte hoy en día. Entonces tenemos personalmente una serie de legislaciones y de regulaciones que han venido saliendo. Los gobiernos personalmente están viendo que los incidentes que están resultando de privacidad pues están muy relacionados o hacen mucho parte de lo que son los incidentes de ciberseguridad. Entonces, asimismo, pues están exigiendo dentro de las
de las regulaciones de ciberseguridad, pues aspectos que tienen que ver con privacidad, que es importante pues, irlos teniendo presentes en el desarrollo de las actividades de la organización. Se vuelve complicado en algunas organizaciones que son multinacionales porque hay diferentes regulaciones de protección de datos, entonces, pues en unas, digamos, hay algunos aspectos que en otras no, en unas es más fuerte la regulación, en otras no, y obviamente, pues como depende también de la organización, pues normalmente prima más la regulación local en donde está el país, digamos, donde está la compañía en el país, pues la primera regulación que se debe cumplir es la local. Entonces se vuelve a veces complicado pues cumplir con la una y con la otra, con varias, cuando a veces pueden haber puntos que no son tan fáciles de implementar. El otro punto, pues, digamos, es también relacionado nuevamente con la automatización, y es que estos procesos, digamos, estas regulaciones tienen aspectos como que las personas puedan entrar a pedir rectificar sus datos, quiero actualizar mis datos, quiero saber qué datos tiene, quiero que borre mis datos. Entonces, todo esto pues es susceptible de automatización, es decir, no tiene que haber una persona, entonces mande un correo a tal persona en el área, esperemos a ver si algún día lee el correo, porque dependerá de qué tantos correos tiene, que tenga disponibilidad de verlo, y así mismo se ejecute, sino que esto se puede hacer de manera automática. Ya hoy en día hay muchas soluciones de diferentes fabricantes que van y buscan en las diferentes bases de datos donde hay datos personales. Cuando se hace una consulta, pues van y buscan, venga, a ver qué dicen, uno puede consultar qué datos tengo, entonces van y buscan en diversos sitios y le dicen, mire, estos son los datos que tenemos, o si lo quiero cambiar y es que mi apellido está mal puesto, entonces cámbiale esta letra, o es que ya mi dirección no es esta, sino esta otra, y van y buscan esos sitios en donde ya está la información identificada y hacen los cambios, sin que tengan que entrar las personas a hacer ningún tipo de acción o de intervención, sino solamente ver, oiga, si hubo un requerimiento de una persona, ya se atendió de manera automática, se resolvió, la persona no volvió ningún tiquete, ninguna queja, ni nada, quiere decir que se cerró. Y eso, pues, ¿cuánto le llevó? Lo que la herramienta se demoró haciéndolo, se evitó, digamos, interacción humana y un poco en esas acciones. Entonces, ese, digamos, es un punto, y el otro que comentaba hace un tiempo, que era hace un par de slides atrás, y era el de considerar la privacidad desde el diseño. Entonces, si se considera esto desde el diseño, pues todas las aplicaciones nuevas que recolectan, usan, tratan información personal o datos privados de personas y de clientes que estén como parte de la organización, pues entonces también asimismo vamos a llevar a que el tema se tenga en cuenta, haya cumplimiento regulatorio, y pues solamente si se incluye lo que es la automatización, pues asimismo va a ser mucho más fácil la ejecución de estas tareas. Entonces, digamos aquí, digamos, voy a pasar a cuáles son las acciones clave a considerar. Entonces, aquí es pues un poquito el tema de educación a la alta dirección, de la importancia pues de todo lo que tiene que ver con la regulación, el tema del consentimiento de las personas, de decir sí, acepto que me recolecte, que me procese, que me guarde la información. Eso pues por regulación se pide generalmente en todas. Alinear el programa de privacidad y pues digamos llevarlo sobre todo a la visión digamos de la alta dirección, para que se tenga obviamente en cuenta desde el principio y se garantice obviamente que todos están en la misma página, que todos tienen claro la recopilación, consentimiento y uso de la información dentro de la organización. Adoptar una norma de privacidad por diseño, una política que es que comentaba un poco, convertir las políticas, digamos, de papel en prácticas empresariales, es decir, ya no solamente dejarlo documentado, yo sí tengo una política aquí de privacidad, sino llevar eso pues a la práctica. Y explorar pues implementar herramientas que permitan hacer automatización al interior. La consideración número 7 es asegurando más allá del perímetro. Entonces aquí pues lo que hemos visto es que el perímetro se ha ampliado, y sobre todo los temas que tienen que ver con terceros y cadena de suministro pues se vuelven parte de los puntos que son más complicados. En los terceros, pues normalmente las organizaciones vienen desarrollando sus procesos de revisiones de terceros, de pillarle estas políticas al tercero, revisemos si cumplen, pero entonces revisiones yo le mando un checklist y me lo devuelve diciendo sí o no, y a todo pues solamente dicen que sí o sí no les cancelan el contrato. Entonces se vuelve muy difícil de cara al funcionamiento o a la operación de la seguridad cuando sencillamente se hace así. En otros casos, pues digamos, se acude a empresas, a terceras partes en las cuales se hacen evaluaciones de seguridad,
y entonces o bien las hacen para uno directamente o bien las han hecho de manera general y dicen, mire, yo acá tengo un rating de seguridad para esa empresa con la que usted está contratando y tiene uno bueno, uno malo, uno que sea, cuantitativo o cualitativo. Pero esto, pues digamos, no funciona, digamos, en la práctica de que sea de una manera rápida y se vuelve costoso, porque pues eso implica hacer una, si yo contrato un tercero que me ayude a hacer evaluaciones, pues hago las evaluaciones. Cada vez que hago una evaluación o le pida a ese tercero ayudarme con una evaluación, pues es un costo de hacer esa evaluación. Y si yo, digamos, trabajo con múltiples terceros, pues eso se vuelve un costo bastante grande para las organizaciones. Y si yo además tengo que hacerle un seguimiento a esos hallazgos, porque pues hago una evaluación, encuentro cosas que no están, pero tengo que hacer un seguimiento hasta que las cierren. Y ese tercero con el que trabajo, que tiene que hacer el cierre de estos hallazgos, pues también va haciendo cambios en su dinámica, entonces, o se, digamos, crece organizacionalmente, tiene productos o servicios nuevos, instalaciones nuevas, data center nuevos y demás, y entonces tengo que estar haciendo y haciendo estas revisiones. Esto es lo que se vuelve, digamos, difícil. Entonces, acá un poco en este tema de las consideraciones que tienen que ver con los terceros, pues también se lleva un poco más a aspectos de pues, utilizar, o claramente pues esto sí depende de si lo aceptan o no lo aceptan estos terceros, y es un tema, digamos, de monitoreo continuo de controles, es decir, poder yo entrar a monitorear cosas de los que están pasando en esa organización, en ese tercero, sobre todo los terceros que sean más claves y tengan acceso a la información más crítica del negocio o a las joyas de la corona de la organización. Entonces, con eso debería yo al menos tratar de llevar a este esquema, salvo que, digamos, pues la empresa me demuestre, oiga, si yo ya lo tengo, aquí tengo un tema de monitoreo continuo, tengo un monitoreo, tengo unos servicios de monitoreo, digamos, tipo SOC, en donde aquí yo veo si pasa algún tema, si algo del servicio los que le estoy prestando a usted, yo reacciono. Entonces, si eso se puede validar, pues listo, no hace falta probablemente que la misma organización con ese tercero entre a implementar este tipo de esquema, pero pues es el que se recomienda en algunos casos cuando el mismo tercero no lo puede hacer. Y lo otro, pues es, digamos, en, en algún momento pensar también en que la organización cuando contrata con esos terceros, pues de alguna manera, por decirlo de alguna forma, subsidie ese tipo de servicio para el cliente, es decir, lo amplíe sus capacidades de monitoreo, de inteligencia de amenazas y demás, hacia esos terceros críticos que no lo están haciendo. De tal manera que pues, la empresa, el cliente o la empresa que los está contratando, pues se va a beneficiar en no tener ataques y no tener afectaciones de esos sistemas. Entonces, ese es otro punto, digamos, en que está llevando también el tema para asegurar el perímetro. Aquí, pues, digamos, algunas acciones clave para considerar. Entonces, pues, estar atento a los requisitos normativos, porque hay muchas regulaciones que ya están incluyendo que tienen que revisar el tercero, asegurarse con el tercero. Hace ya muchos años salía, por ejemplo, la normatividad de la superintendencia financiera, que se tenían que revisar los terceros y ciertos temas de revisión a nivel de ciberseguridad, y esto, digamos, sigue creciendo en diferentes sectores. Considerar, pues, el monitoreo continuo de los controles y si se ve como una forma, digamos, que también va a ayudar en el cumplimiento. Explorar, obviamente, pues, temas de automatización. No pasar, digamos, por alto lo que es la cadena de suministro que tiene que ver con la parte de operación de tecnología. Esto, pues, normalmente la OT es, pues, en donde están empresas, por ejemplo, de las infraestructuras críticas, como las que ofrecen, por ejemplo, servicios públicos, agua, gas, electricidad y todo que utilizan este tipo de sistemas, porque pues digamos las empresas que trabajan atendiendo, monitoreando, administrando este tipo de redes, pues por ahí también pueden haber obviamente ataques que no solamente lleven a afectar la operación de la compañía, sino pues a otros temas que tienen que ver también con el funcionamiento de la organización, información que se tenga dentro de la organización. Entonces hay que considerarlos. Y las organizaciones más grandes y con más recursos pues deben tratar de adaptar un esquema en el cual pues creen esa capacidad para poder, digamos, aprovechar, digamos, y llevarlo hacia sus terceros y hacia el entorno con el que están trabajando. Y digamos, ya esta es la última consideración, la consideración número 8 del informe. Habla, pues, digamos, de replantear la conversación de ciberresiliencia, que es el punto también que conversaba un poco al principio. Y es que hace uno, pues, cuando se afectan las operaciones, cuando estamos hablando que hay un ataque y esto, cómo la capacidad de la organización está ya implementada
para resistir un ataque y poder continuar operando o recuperarse muy rápidamente cuando hay un ataque. Entonces, acá en este punto, pues habla sobre todo teniendo presente lo que, digamos, a tipos de ataques que han estado ocurriendo en los últimos meses, de temas de ransomware, temas de empresas que se ven afectadas y paran pues la prestación de sus servicios. Entonces, preguntarse, digamos, en las organizaciones, oiga, ¿cómo, si estoy preparado, si no estoy preparado, cómo me afecta, digamos, un incidente? ¿Qué pasa si me quedo varias semanas por fuera? Pues puedo pagarle a los terceros, puedo pagar la nómina, puedo, digamos, continuar recibiendo llamadas o distribuyendo productos que esté distribuyendo, etcétera. Entonces, esto es como los puntos, digamos, que se deben tener presente en lo que es resiliencia y, pues, digamos, hoy en día con los ataques que ocurren que son de difícil recuperación o de recuperación muy demorada, pues es importante tenerlos presentes. Hablamos aquí pues, de los que he venido hablando básicamente de ransomware y ataques que tienen que ver con las cadenas de suministro. Hemos visto, si se han dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un ataque en donde se afectó a una empresa de transporte que transportaba comida y que era pues una empresa internacional. Entonces, ese desabastecimiento de comida pues, afecta significativamente el país. Eh, y lleva pues solamente a las organizaciones a que se replanteen las estrategias y los planes de respuesta y de recuperación. En esto, pues digamos, se debe trabajar en un equipo conjunto donde haya pues solamente una participación de la alta dirección, de áreas como por ejemplo finanzas, para ver eso, pues qué impactos económicos, financieros hay para la organización, mercadeo, porque pues estamos hablando también que aquí la imagen y la reputación pues, es algo de lo que se ve más afectado o es un punto que se ve más afectado cuando se materializan ataques que lleven a la organización a dejar de prestar sus servicios. Personalmente se recomienda tomarse el tiempo, revisar los planes, hacer sobre todo ejercicios, que eso, digamos, es un punto en el cual algunas organizaciones han empezado a llegar y es sacamos ejercicios de simulación de qué pasa si ocurre un incidente hoy en día y se afecta a la organización. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el de comunicaciones? ¿Cómo divulga ese mensaje? ¿Qué hace la junta directiva? ¿Qué decisiones toma? A quién se los cala, a quién pide, con quiénes son los contactos que tenemos en la organización para reportar este tipo de ataques fuera, digamos, de la organización. Entonces, estamos hablando de las entidades, digamos, o en el sector, por ejemplo, financiero, que está el CECIR financiero, pero pues hay otras entidades también de gobierno, digamos, de la policía y del ejército, que reciben estos, digamos, reportes de ataques. Está el COLCERT. Entonces, pues digamos, ahí hay diferentes días. Yo tengo que tener pues claro todo eso y hacer pues un ejercicio o ejercicios de simulación donde se involucren todos los equipos, no solamente el de seguridad, pero todos los demás equipos que deben interactuar. Y en esto, pues digamos, ahí a nivel de las consideraciones, ya para ir terminando la charla, entonces, considerar pues el cuánto tiempo puede durar el negocio sin las operaciones más críticas, pensar, digamos, cómo un evento puede afectar a los proveedores y me puede impactar a mí, elevar el tema, digamos, de ciberseguridad y ciberresiliencia a la junta directiva, es decir, que desde allá haya una conciencia, cuestionar si los actuales planes de resiliencia son adecuados para un ciberataque, tomar medidas que sean necesarias, tener en cuenta, digamos, la unidad de reconocer, pues, solamente que pueden haber suposiciones erróneas o que no, yo esto lo hago rápido, con este plan que tengo es suficiente, o eso no me pasaría a mí, entonces esas suposiciones pueden llevar a un impacto a la organización. Ayudar, pues, obviamente a los directivos a desarrollar las capacidades de gestión de crisis, esto, pues, con la práctica de tener escenarios de pruebas de simulación de ataques, centrarse en aspectos fundamentales, pero también en lo que es la inversión en detección, respuesta rápida y recuperación, que es sobre todo lo que puede ayudar a que más rápidamente la empresa se recupere ante un incidente, y colaborar con los especialistas pertinentes del sector. Digamos que es como el último punto que es importante tener presente. Eso era, digamos, básicamente, que me pasé acá un par de slides de documentación adicional, que es pues lo que han venido viendo, digamos, dentro de la charla. Pues no sé, Edgar, si tenemos alguna pregunta o algo, perdón que me pasé un par de minutos de la charla. No hay problema. Mucha información, pero muy buena, muy buenos los puntos. Tengo
Sí, el tema de la nube, consideración 3, que fue el tema de la nube. Ese fue un avance bastante, unos pasos gigantescos durante el 2021, ¿correcto? O el 2020 comenzaron a ver esos avances y el 21 mucho del enfoque fue en la especialización de seguridad en la nube. ¿Verdad? ¿Sí me escuchas? Sí, 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 señor. Bueno. Entonces, por esa era la pregunta, ¿correcto? O sea, ¿se ha visto un incremento en ese tema de seguridad en la nube desde el 2020 y el 2021? ¿Va a continuar en el 2022? Sí, digamos que ha habido, pues primero hay un incremento significativo en el uso de los servicios de nube, que Exacto. eso, pues digamos, es parte ya del mismo crecimiento. Sin embargo, como se empezó en su momento por el afán de tener esos servicios rápidamente operando, no se considera mucho la seguridad. Entonces, hoy en día ya se está empezando a considerar, ya las empresas están empezando a ser más conscientes, están implementando más servicios de protección en la nube, pero digamos, este es un punto que debe seguir, por eso justamente está dentro de las consideraciones y es como que continúen ese aseguramiento, porque pues, se sabe que existen muchas problemáticas en la nube y dependiendo del tipo de servicio que yo adquiero con ese proveedor de nube, si es SaaS, si es IaaS, si es PaaS, pues tengo unas condiciones en las cuales la responsabilidad de la seguridad o es propia del cliente o es en parte del proveedor de nube. Entonces, esa parte es muy importante tenerla presente, sobre todo cuando hago un contrato pues, de servicios de nube, quién es el responsable realmente de la seguridad. Exacto, y eso también va con el punto que no tengo aquí, me parece que la consideración número 2 del personal, de, correcto, porque me imagino que en el futuro, o tú qué opinas, en el futuro vamos a ver un director de Cloud Security. Sí, digamos, incluso ya hoy en día yo he visto en algunas organizaciones ya Exacto, tienen responsables de seguridad en la nube. De hecho, y esos son sobre todo las organizaciones que están siendo más maduras en sus movimientos hacia la nube y que se dan cuenta además que la necesidad de la ciberseguridad en la nube es muy importante. Entonces, he visto empresas, digamos, de bancos y empresas de sector, digamos, de oil and gas, en donde van teniendo ya directores o personas encargadas, responsables, gerentes o, digamos, el cargo que sea de un rol, digamos, más directivo en este aspecto. Es uno de los más relevantes que hay hoy en día. y tú ves las organizaciones habilitando el tema de capacitación para que personas dentro del grupo del CISO pueda asumir ese rol en un futuro. Y digamos que en esa parte es justamente uno de los puntos que son como más débiles tal vez sí hoy en día. Pues pese a que sí los equipos se están desarrollando y están creciendo, digamos como hay esa como baja disponibilidad de personas que sepan o que sean especialistas de ciberseguridad, pues las empresas lo están teniendo que suplir internamente, pero digamos ir teniendo como esas personas que van llevando el conocimiento y se van capacitando, pues es algo que también las empresas tienen que empezar a construir, ¿no? No es que se esté dando mucho hoy en día, claro, las empresas que se han ido más o que han movido más servicios hacia la nube, pues han ido capacitando a sus equipos y los equipos, tanto los que administran los servicios de nube como los que aseguran los servicios, pero pues es algo que seguramente se va a tener que ir dando también como parte del desarrollo. Ok, no, perfecto. Como te digo, tú me haces llegar esta presentación y la comparto Claro que sí. para que la descarguen, porque la verdad fue muy buena, mucha información para consumir. Vale, Entonces, perfecto. Felipe, muchas gracias por todo, muy amable a ti, aquí a PMG Colombia, por estar Bueno, con no, nosotros. a ustedes muchísimas gracias, Edgar, por tu espacio y a todos muchas gracias por su atención en la charla. Cualquier cosa, pues estamos súper atentos. Y, y Muchísimas ahí te, gracias. y ahí te manda saludos Juan Corredor y Andrés Almanza. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan y Andrés. Listo. Bueno, a Bueno, todos, muy bien. llegamos al final del evento.